Today, new shocking allegations coming from her father, who says she was poisoned. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy vamos a hablar de estrellas cuyas trágicas muertes siguen envueltas en preguntas sin respuesta y circunstancias sospechosas. Was Tupac the victim of a rival gang hit? Without witness cooperation, Peterson has no way of knowing. But even without witness testimony, something doesn't add up. Liam Payne. Liam Payne Snapchatting, his girlfriend TikToking as they party their way through Argentina. These idyllic days quickly turning to unimaginable tragedy. La impactante muerte en 2024 del ex cantante de One Direction, Liam Payne, sigue envuelta en misterio, con numerosas preguntas sin respuesta en torno a su fatal caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. Investigators say it appears the singer jumped from his balcony. They're investigating whether it was intentional. Aunque se dictaminó que fue un accidente posiblemente provocado por sustancias ilegales, los testimonios contradictorios y nuevos detalles han sembrado dudas sobre esta versión. Los testigos no se ponen de acuerdo sobre el comportamiento de Liam antes de la caída. Algunos dicen que estaba agitado, mientras otros lo describen como alegre. Su habitación de hotel se encontró en desorden y muchos piensan que estaba inconsciente en ese momento. A 911 call obtained by Telemundo from local media, a hotel staff member asks for police to respond to an intoxicated guest who was tearing up his room. Los retrasos en contactar con las autoridades y las lagunas en la cronología no han hecho más que aumentar las sospechas de los fans del joven cantante. Jack Nance, conocido por su trabajo con el director David Lynch, incluida la surrealista película de culto Eraserhead, se dice que Jack Nance vivió una vida tan rara como los papeles que interpretó. My dog barks some. En 1996 fue encontrado sin vida con una lesión por objeto contundente en la cabeza. ¿La causa de muerte? Un hematoma subdural, supuestamente causado por una pelea fuera de una tienda de donas el día anterior. Nance les había contado a sus amigos del altercado, pero la policía nunca supo identificar con quién peleó, ni si el incidente fue realmente fortuito. Algunos especulan que Jack pudo haber sido el objetivo. Aunque oficialmente se dictaminó como accidental, su muerte sigue pareciendo una escena de un misterio al estilo de Lynch. Catherine, please. Shorty, tell the boys to pull the plug. Krista Helm. Krista Helm era una actriz en ascenso en la década de 1970 que vivía a toda velocidad. Se divertía mucho y llevaba un diario detallado de sus amantes famosos, como Warren Beatty, Mick Jagger y figuras políticas de alto rango. Sorprendentemente, en 1977, fue brutalmente apuñalada y golpeada fuera de la casa de un amigo en West Hollywood. Krista's body was found in the early hours of February 12th. She was in West Hollywood, as after the party she'd gone to see a friend, Sandy Smith, a music agent who had been invited to the party but had declined to attend because he was tired and wanted an early night. Su muerte sigue sin resolverse hasta el día de hoy, y el caso se ha vuelto más misterioso con el paso del tiempo. Muchos creen que la muerte de Helm fue premeditada, especialmente después de que su bolso, que según se dice tenía su diario y unas grabaciones, desapareciera tras el crimen. Krista's handbag was missing from the scene. This led to speculation that whoever had killed her had been after her now infamous diary, which she reportedly kept in her possession at all times. Aunque la policía de Los Ángeles ha revisado el caso durante años, nunca han detenido a nadie. Nancy Spungen. La turbulenta relación entre el ícono del punk Sid Vicious y Nancy Spungen terminó en tragedia cuando Nancy fue encontrada muerta en el baño del Hotel Chelsea de Nueva York en 1978, como consecuencia de una puñalada. Sid, famoso por ser miembro de los Sex Pistols, fue detenido como sospechoso de su muerte. Sin embargo, murió de una sobredosis antes de que el caso llegara a juicio. In the days after Nancy's death, Sid was racked with guilt over what he might have done and sliding into a deep depression. Esto dejó numerosas preguntas sin respuesta, y muchos creyeron que Sid era inocente. La ausencia de un juicio, junto con las declaraciones contradictorias de los testigos, han dejado las verdaderas circunstancias de su muerte como un misterio que tal vez nunca se resuelva. En los años transcurridos desde entonces, la muerte de Nancy se ha convertido en todo un mito del punk rock. Sid claimed to have no idea whether he killed Nancy or not. From that moment, Sid spiraled into depression. Not knowing whether he murdered his girlfriend would haunt him for the rest of his short life.
William Desmond Taylor. El crimen contra este director de cine mudo en 1922 fue uno de los primeros grandes escándalos de Hollywood. Taylor fue ultimado de un disparo en la espalda en su bungalow de Los Ángeles, y el caso rápidamente se convirtió en un frenesí mediático que involucró encubrimientos del estudio, identidades secretas y múltiples sospechosos, entre ellos las actrices Mary Miles Minter y Mabel Normand. And who had done it? Inquiring minds wanted to know. There was considerable speculation by the press. Much was being made of certain scandalous items that had been found in Taylor's bungalow. A pesar de una exhaustiva investigación, nunca se acusó a nadie. Hasta el día de hoy persisten varias teorías. ¿Fue una amante despechada? ¿Un jefe de estudio celoso? ¿O quizás su servicio doméstico, conocido por robarle? Suspicion immediately fell on his former valet, Edward Sands. He was an employee of Taylor's, and he worked as a cook, a valet, and secretary. Kind of an all-around man. He did a little bit of everything for Taylor. No es de extrañar que su muerte siga siendo uno de los casos sin resolver más longevos de Tinseltown. Bruiser Brody. El luchador profesional Bruiser Brody era conocido por su personalidad salvaje y estilo contundente dentro del ring. When he went down to the ring, people moved out of the way. Trágicamente, el luchador carismático fue apuñalado tras bastidores en un espectáculo de lucha libre en Puerto Rico en 1988, y las circunstancias siguen siendo debatibles. El hombre que lo mató fue su compañero José González. Brody was halfway hunched over. I thought Jose punched him. Alegó defensa propia y fue absuelto tras un juicio extrañamente apresurado. Sin embargo, varios testigos clave, entre ellos luchadores estadounidenses, no pudieron testificar porque nunca recibieron las citaciones judiciales, ya que habían abandonado el país. Hasta el día de hoy, muchos creen que Brody fue emboscado y que la verdad quedó enterrada debido a cuestiones políticas y miedo. Kurt Cobain. Cuando Kurt Cobain, líder de Nirvana, fue encontrado sin vida en su casa de Seattle en abril de 1994 por una herida de bala autoinfligida, el mundo lloró la pérdida de la voz de toda una generación. It was a totally empty room, no furniture, just Kurt's body lying on the floor. There was a shotgun lying on his chest. Pero desde el principio surgieron muchas dudas. Cobain tenía varias sustancias ilegales en su organismo en ese momento, y algunos cuestionaron si tenía la capacidad motriz de manejar el arma. Otros señalaron inconsistencias en la nota que dejó. Aunque las autoridades descartaron un delito, las teorías conspirativas persisten y se alimentan por documentales como Soaked in Bleach. I cannot think of a case in which I have had someone inject himself with a large amount of heroin and then proceed to kill himself. It just doesn't make sense. Para muchos es demasiado difícil aceptar que una luz tan brillante se apagara tan pronto. Robert Johnson. La misteriosa muerte del pionero del blues, Robert Johnson, en 1938, es quizá tan legendaria como él mismo. Trágicamente, la verdad detrás de su repentina muerte a los 27 años sigue sin ser clara. Algunos dicen que fue envenenado por un esposo celoso. Otros afirman que fue una infección de transmisión sexual o incluso una neumonía. Nunca se realizó una autopsia oficial y la ubicación exacta de su tumba sigue siendo objeto de controversia. También persiste la creencia popular de que le vendió su alma al diablo en un cruce de caminos a cambio de su incomparable talento musical. Su legado como miembro del llamado Club de los 27 no hace más que profundizar el misterio que rodea su vida y su muerte. Amen is like a prisoner and is never satisfied. Brittany Murphy. Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning. The 32-year-old actress died on Sunday from what officials say appear to be natural causes. An autopsy is planned reportedly against the wishes of her husband. La alegre actriz Brittany Murphy era conocida por películas como Uptown Girls y 8 Mile, pero su repentina muerte en 2009 conmocionó a Hollywood. Con solo 32 años, se desplomó en su casa de Los Ángeles y más tarde fue declarada muerta por neumonía, anemia e intoxicación múltiple por medicamentos recetados. She was laying on the gurney. It looked like she had died and they were putting tubes in her throat and trying to resuscitate her with paddles. And then her husband was here just wandering around and in his pajama bottoms, just looking completely dazed and shocked.
The actress, just 32, was found in full cardiac arrest and transported to Cedars-Sinai Medical Center. Aunque el forense dictaminó que había sido un accidente, muchos creyeron que la situación era sospechosa, especialmente después de que su esposo, Simon Monjack, muriera por causas casi idénticas, poco más de 5 meses después. Los informes sobre la presencia de Moe en la casa, el comportamiento errático en las semanas previas a su muerte y las versiones contradictorias de los miembros de la familia no hicieron más que alimentar las teorías. Read the reports on the toxicology reports, and everything sounds very more or less suspicious. Muchos siguen creyendo que hubo algo más siniestro detrás. I don't suspect anyone, actually. I do really, but I rather not speak about that. The question is, the fact is that she was poisoned and she was murdered, as far as I'm concerned. Tupac Shakur. Hit the studio, drop a jewel, hoping it pack. Live my life, watching time fly. To live and die in LA. El 7 de septiembre de 1996, el rapero Tupac Shakur fue víctima de un tiroteo dentro de un auto en marcha en Las Vegas. Unrolled the window, arm came out, opened fire, and just went rat-a-tat-tat. There were 13 shots fired. Murió 6 días después, y el caso sigue sin resolverse desde entonces. Los testigos no cooperaron, las pistas se enfriaron y hubo muchas teorías. ¿Fue parte de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste? ¿O Tupac, como insisten algunos fans, fingió su muerte y desapareció? Everybody wants to grasp that this icon of music couldn't have gotten killed over just some stupid gang stuff. People don't want to accept, the obvious sometimes. Aunque un hombre llamado Dwayne Keefe D. Davis fue detenido en el 2023 y acusado en relación con el crimen, muchos siguen pensando que no se ha contado toda la verdad. Lo mismo puede decirse de la muerte de The Notorious B.I.G., pues el tiroteo desde un auto en movimiento ha alimentado numerosas teorías y especulaciones sobre el motivo y los autores. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Casey Kasem. That wraps up our special countdown to the top 10 songs of the year 1991, a prelude of some of the great songs to come in this still young decade. La larga y extraña historia de la enfermedad y muerte de Casey Kasem podría ser un tema de un artículo en sí misma. El legendario locutor de radio fue diagnosticado con una grave enfermedad en 2007 y finalmente perdió la capacidad de hablar. Tras el diagnóstico hubo una polémica disputa entre su esposa Jean y sus hijos. Finalmente se le concedió la tutela a Carrie Kasem, una hija de su anterior esposa, Linda Myers. We had 3 doctors come in and say, "This is futile. Your father's dying. His organs are shutting down. He can no longer digest food." Hubo más discusiones sobre los derechos de visita, mientras que la esposa del DJ Jean trasladó a Kasem de California al estado de Washington sin previo aviso. Finalmente, los hijos de Kasem demandaron a Jean por homicidio culposo y maltrato a personas mayores, y más tarde llegaron a un acuerdo. Jean esperó 6 meses enteros para enterrar el cuerpo de su esposo en Oslo, Noruega. I'm going to bring my father back to the United States of America where he belongs. Bobby Fuller. El cantante y compositor de rock and roll siempre será recordado por la versión de I Fought the Law, que grabó con su grupo The Bobby Fuller 4. Sin embargo, también será conocido por su misteriosa muerte, cuyas razones siguen sin ser claras para los fans y las autoridades. Fuller fue encontrado inconsciente en su auto en 1966, con pequeñas marcas de hemorragia en la cara y el cuerpo. It was either a freak thing or somebody set him up with that phone call. I can't think of any other reason why somebody called him at 2 in the morning and he left. Algunos informes iniciales apuntaban a la autodestrucción como causa de la muerte de Fuller, pero sigue habiendo conspiraciones sobre si esto fue cierto o si fue encubrimiento. Años después de su muerte, la causa se cambió a accidente, lo que sugiere que hay más de lo que parece. He knew what his goals were, and I think nothing would have stopped him. Bárbara Colby. I'm about to offer you a job. I'm doing this because I'm an expert on people's abilities. Now let me tell you something. You are virtually unemployable. Esta actriz relativamente desconocida pero talentosa causó un impacto memorable en The Mary Tyler Moore Show,
donde interpretó a una trabajadora sexual. Su enfoque realista y con los pies en la tierra para el papel fue un notable soplo de aire fresco, en comparación con las interpretaciones generalmente exageradas que se veían en esa época. I know you're probably not a bad kid, and this must be a very trying experience for you. But if you mention your toothbrush one more time, I'm gonna spit up. Esto tal vez reflejaba la dedicación de Colby por mejorar su arte, como lo demuestran sus frecuentes visitas a clases de interpretación en la ciudad. Sin embargo, fue fuera de una de estas clases donde le quitaron la vida a tiros en un evento que aún no se ha resuelto. Los informes sugieren que la actriz no conocía a sus agresores, pero tampoco le robaron. ¿Podría haber sido un accidente completamente aleatorio o ella era el objetivo? The dog's a lousy model. Can't you get me a better one? I tried, but Sybil Shepherd wouldn't wear a flea collar. Dr. Hank S. Knorr. I'm worried, Sydney. I'm the guy who bring you over here. They accuse me and they arrest me. How can they arrest you? You're already arrested. Este médico camboyano no era actor profesional antes de su interpretación ganadora de un Oscar en 1984 en The Killing Fields. Sin embargo, fue la experiencia del Dr. Hank S. Knorr bajo el régimen real de Khmer Rouge del Pol Pot lo que hizo que su interpretación fuera tan convincente. Knorr fue el primer intérprete de ascendencia asiática en ganar el premio a Mejor Actor Secundario y aprovechó esta experiencia para conseguir más papeles después de escapar a Estados Unidos. I said, before you do anything else, please give me a drink and then shot me. Enough. También realizó labores humanitarias tras su éxito, pero fue trágicamente ultimado a tiros frente a su casa el 25 de febrero de 1996. La violencia de las bandas y el robo se han barajado como motivos del incidente, mientras que otros creen que el actor fue un objetivo específico debido a sus creencias políticas. He took that Oscar almost like a weapon and said, okay, people want to see this Oscar, but you're also going to get to hear what I have to say about what's going on in Cambodia. George Reeves. Excuse me, Professor. I've got a date in outer space. So don't try it, Superman. Maybe I can knock it off its course. La película de 2006, Hollywoodland, sigue siendo una representación fascinante de la misteriosa muerte de George Reeves, el primer Superman. El papel del actor como el Hombre de Acero en la década de 1950 le valió el amor y la aclamación del público, pero también limitó sus opciones. Corrían rumores sobre una supuesta depresión debido a sus finanzas personales y a la falta de oportunidades creativas. So the only answer is still Superman. Yeah, nobody knows where he... Look! Reeves murió de una herida de bala el 16 de junio de 1959, pero hubo una discusión sobre si fue autoinfligida o no. La investigación de la escena del crimen también fue confusa, debido al manejo de las pruebas balísticas y las huellas dactilares que podrían haber desviado la causa de muerte de Reeves de la autodestrucción. El hecho de que su muerte ocurriera durante una fiesta en su casa también originó declaraciones contradictorias por parte de los invitados. A bullet had passed through Reeves' skull and lodged in the ceiling above his bed. And strangely, the fatal shell casing was found underneath Reeves' body. Bob Crane. They'd never expect a surprise attack from 5 unarmed men. So right there, we've got the element of surprise going. Esta estrella de la exitosa serie de televisión Hogan's Heroes también fue objeto de una adaptación cinematográfica de su vida y muerte en la película Out of Focus de 2002. Esta ofrecía pruebas especulativas de una teoría sobre el crimen contra Bob Crane en 1978, que afirma que su amigo John Henry Carpenter era en realidad el responsable del crimen después de haber tenido una pelea. They suspected Carpy but didn't prosecute. Not a solid case, they said. Carpenter también había ayudado a Crane a grabar en video sus numerosos encuentros íntimos. Fue arrestado en 1992 y finalmente absuelto en 1994. Sin embargo, hay quienes insisten en que se salió con la suya. DNA was a big factor because if there would have been DNA on that car door of Bob Crane, I can guarantee that John Carpenter would have been found guilty. Brian Jones. I was raised by toothless bedded hay. Los Rolling Stones son una institución del rock and roll.
Tanto que muchos fans olvidan la trágica muerte de un hombre al que generalmente se le considera el fundador del grupo. El guitarrista y compositor fue encontrado en su piscina, ahogado a la temprana edad de 27 años en junio de 1969. Just 3 weeks after he was sacked from the Rolling Stones, on the 2nd of July 1969, Brian Jones was found dead at the bottom of his swimming pool. Sin embargo, hay muchos que afirman que lo mataron. Una teoría consistente era que fue ultimado por un problema financiero con un trabajador de construcción local, Frank Thorogood. La dramatización biográfica de 2005 Stone se inclinó por esta teoría, mientras que la declaración oficial al momento de la muerte de Jones sigue siendo muerte por accidente. There's lots of rumors about Frank took umbrage because he owed him a lot of money. He only owed him $2,000, but there's no way that he had an argument with him owing him money. Elizabeth Short, la Dalia Negra. Ear-to-ear facial lacerations, disembowelment. You keep this information to yourself. La mayoría de las personas de esta lista eran famosos antes de su muerte, pero fue la trágica desaparición de Elizabeth Short la que le valió su estatus de celebridad. Conocida hoy como la Dalia Negra, era una aspirante actriz que fue ultimada en Los Ángeles en 1947. Su muerte se recuerda hoy por la impactante violencia, con el cuerpo en una postura grotesca, mutilado y sin sangre. La precisión quirúrgica de sus heridas intrigó a las fuerzas del orden, pero la gran cantidad de información errónea y la cobertura sensacionalista de la prensa sobre el caso obstaculizaron las investigaciones. También hubo casos de incompetencia policial, como cuando el principal sospechoso, el asistente del embalsamador Leslie Dillon, fue retenido en contra de su voluntad y no se le concedió el derecho a un abogado. El caso sigue sin resolverse. She had been dead from 5 to 9 hours, according to the coroner's report. That puts the murder sometime after midnight. And the operation sometime after that. Sonny Bono. I intercepted a pass. Yeah? And I ran for 95 yards. 95 yards, Cher. What do you think of that? A little bull goes a long way. Este prolífico compositor y músico no dejó de trabajar después de que su relación personal y profesional con su exesposa Cher llegara a su fin. Sonny Bono siguió componiendo, grabando y actuando, e incluso dio el salto al mundo de la política con éxito. Su candidatura a la alcaldía de Palm Springs lo llevó al Congreso de los Estados Unidos, donde ocupó un escaño en la Cámara de Representantes. I think it's time for people like me to become politicians. I think we need more people that are in the mainstream and less people that are in an ivory tower. Bono murió trágicamente en 1998 tras chocar contra un árbol mientras esquiaba, pero fue el comportamiento de su cuarta esposa Mary lo que llamó la atención. Su viuda y finalmente acreedora a su escaño en el Congreso insistió en que la dependencia a los medicamentos recetados lo llevó a la muerte. Esto no coincidía con los informes toxicológicos, que no encontraron pruebas que respaldaran su opinión. Investigators say there was no immediate evidence of drugs or alcohol. Meanwhile, family and friends will now have to push through their grief to prepare for Sonny's funeral. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Natalie Wood. Why do you still see him? Because he's a perfectly wonderful, thoughtful, uncreative guy. La carrera de Natalie Wood despegó a una edad muy temprana y siguió prosperando en los años previos a su trágica muerte en 1981. Se dice que la actriz no sabía nadar y que le aterrorizaba el agua. Esto hace que su muerte sea aún más confusa, ya que ocurrió durante una excursión en yate con su esposo Robert Wagner y su amigo Christopher Walken. Before you know it, we're oblivious, and it's time we have to call somebody. She's gone. Durante años se lanzaron acusaciones contra Wagner tras la muerte de Wood, y algunos apuntaron a la naturaleza tumultuosa de su matrimonio como motivo. Otros quieren saber qué oculta Walken, si es que oculta algo, ya que oficialmente ha mantenido que fue un trágico accidente. Lieutenant Karina and Detective Hernandez are hoping new witnesses will come forward. Either someone who saw something, heard something, or was told something. ¿Cuál de estas muertes de famosos crees que tiene más preguntas sin respuesta? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.